Amados y amadas, como ustedes saben, estamos cubriendo esta serie llamada Gracia sobre Gracia. Y en esta mañana vamos a ver el tema desde la óptica de la carta a los Gálatas. La carta de los Gálatas está fechada, según algunos exégetas bíblicos, que se escribió entre el año 55 y 56 después de Cristo. Obviamente, como Pablo es el autor, y Pablo, como ya hemos dicho desde que comenzamos la serie, Pablo es el apóstol de la gracia. Obviamente en cada una de sus cartas la gracia emerge como agua que está haciendo ebullición, como fuente inagotable. Y la carta de los Gálatas no es la excepción. Lo vimos ampliamente en los Romanos, lo vimos ayer en los Corintios y hoy lo vamos a ver en los Gálatas. La palabra clave de la carta de Gálatas es gracia, evangelio, fe, promesa, libertad, ley. Pero en primera instancia, la palabra gracia es una palabra clave, importante en toda la carta. Aun cuando hay argumentos de la carta donde el tema gracia no es literal, porque no se menciona, el trasfondo refleja una fuente de gracia a través de toda la carta. Desde el capítulo 1, donde comienza la carta, hasta el capítulo 6, donde termina la carta. Amén. Y como ya hemos dicho desde el principio, ¿por qué la gracia no se comprende muy bien en ámbitos cristianos? Sobre todo en ámbitos cristianos pentecostales, tradicionales y conservadores. ¿Por qué la gracia no se comprende muy bien? Algunos exageran al vetar la gracia y otros exageran a llevarla a la libertad descontrolada. Y la gracia es un tema de mesura, de cuidado, de estar dentro de las dos líneas, como cuando te vas conduciendo en la carretera, mantenerse dentro de las dos líneas blancas del carril que le corresponde a usted. La gracia no puede tomarse ni a la izquierda ni a la derecha. Hay que mantenerse en la mesura, en el camino correcto, porque ambos deslices son peligrosos, heréticos y traen mucha confusión. Uno de los deslices de los cuales ya hemos hablado y que este autor que escribe la introducción de Gálatas, de la Biblia Plenitud, ya lo dijimos desde hace 2 semanas. El legalismo es un antagonista directo de la gracia. Dice, el legalismo, con su prédica de que la justificación o la santificación dependen de los esfuerzos personales de la gente, negando así la eficacia de la cruz, es el más persistente de los enemigos del evangelio de la gracia. El legalismo es el más persistente de los enemigos de la gracia, del evangelio de la gracia. En el tiempo de Pablo era la circuncisión y las vetas de judaísmo que todavía hacían simbiosis en la iglesia poscristiana. Y Pablo tuvo que corregir estos deslices. Y los Gálatas no es la excepción. Lo hizo con los romanos, lo hizo con los corintios y también lo va a hacer con los Gálatas. Y lo vamos a ver con los efesios, con los filipenses, etc. Pablo es consistente en corregir la gracia en todas sus iglesias, porque a él se le dio el ministerio de la gracia y él recibió en el tercer cielo una impartición de gracia, valga la redundancia, perdón, y de poder para poder transmitir los conocimientos y los conceptos de la gracia que antes de Pablo estaban todavía como en oscurantismo, vedados. Es Pablo el que abre el tema de la gracia. No lo hace Pedro, no lo hace Juan, no lo hace Jacobo, que fueron los que se quedaron en Jerusalén. No lo hace Esteban, no lo hace Felipe, no lo hacen otros, luego que emergieron después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Dios llama a un hombre en particular, legalista por demás, porque Pablo era legalista hasta lo sumo, al punto que perseguía a la iglesia, porque estaba sinceramente equivocado en el legalismo. Y Dios llama a Pablo del legalismo y le da la gracia. Por eso que Pablo entiende también a la gracia, porque no se puede entender la gracia en la justa medida si no se ha estado en el legalismo antes. Si no se ha vivido el látigo persecutor del legalismo, no podemos entender la gracia. Y hay un peligro cuando venimos a la gracia después de venir del legalismo, porque posiblemente podemos cometer errores y caer entonces en el libertinaje de la gracia.
Ahora vamos al apóstol Pablo y vamos a Gálatas, en Gálatas capítulo 1, obviamente en su introducción, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Ya lo vimos con los corintios, en la primera y la segunda carta, ya lo vimos con los romanos. Pablo siempre ora para que la gracia y la paz sea manifiesto en sus iglesias, a partir de sus cartas. Porque para Pablo la gracia es un asunto preferente al cual él asiste con mucho respeto y con mucha persistencia, perseverando en lo que recibió y enseñando lo que recibió. Ahora, aquí en los Gálatas nos encontramos con el versículo 6, capítulo 1, dice: estoy maravillado. Mire cómo Pablo comienza este versículo. Estoy maravillado. Creo que la palabra ahí es como decimos nosotros en Dominicana. Y esto. Estoy sorprendido. Estoy anodadado, estupefacto y patidifuso. ¿Y esto? ¿De dónde sale esto? Que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy sorprendido, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, de que con tanta rapidez, con tanta presteza, se hayan descarriado desde la gracia con que Cristo os llamó. Y le hayan permitido a esas vetas de legalismo, de idolatría, de religiosidad, sentarse en el trono de la iglesia. Es lo que pasó en los 80, en los 70, en los 80 con el legalismo. Se sentó en la iglesia y vetó la gracia. Le puso un velo negro, un blackout, una cortina de blackout a la gracia, y la gente no pudo comprender bien la gracia en los 80. Y en los 90, todavía en este siglo, ahora la gente se va al otro extremo de la gracia. Antes estábamos en el extremo izquierdo, metidos hasta el fondo en el río, en el precipicio. Ahora estamos en el extremo derecho. Cuando digo estamos, me refiero a la iglesia. No que yo de manera personal lo pudiera estar, pero la iglesia universal de Cristo con mucha frecuencia se va hacia el extremo derecho de la gracia. Y esto es peligroso también, porque es herético. Y dice el apóstol: estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él dice, inmediatamente Pablo dice: no es que haya otro, refiriéndose al evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertidos, gente que mezclan. En inglés se dice they twist. Ellos entrelazan una cosa con otra, creando cadenas heréticas de religiosidad, de legalismo, y apartándonos de la gracia y de la justificación por fe. Pero mira el versículo 8, dice Pablo: mas si aún nosotros, dice Pablo, si yo o un ángel del cielo, esta exageración del apóstol Pablo, dice, si aún un ángel o yo, obviamente está poniendo un escenario exagerado para que la iglesia comprenda la importancia del tema. Si yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea maldito, que sea anatema. Si alguien le predica otro evangelio diferente que no sea al evangelio de la gracia, que sea maldito. Si alguien le predica religiosidad, que sea anatema. Si alguien le predica legalismo, que sea anatema. Si alguien le predica salvación por obras, que sea anatema. Si alguien le pide que mutilen el cuerpo para ser salvos, que sean anatema. Por eso el tema de los ayunos, el tema de los cilicios, el tema de las vigilias, hay que asistir a ese tema con mucho cuidado. No ayunamos, no vigilamos, no hacemos cilicio para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos. Es diferente el enfoque. Lo hacemos por gracia, por acción de gratitud, no para obtener un beneficio, sino porque ya hemos obtenido el beneficio. ¿Alguien entiende la diferencia? Dice, como antes le hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo dice, yo quiero repetírselo. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, que sea anatema, que sea maldito.
sea maldito, porque yo les he predicado el evangelio que he recibido por gracia. Versículo 15, capítulo 1 de Gálatas dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Él me llamó. Y yo estoy siendo fiel a ese llamado, dice el apóstol Pablo. Yo no estoy siendo fiel al legalismo, a religiosidad, a vestido, a formas conservadoras en lo exterior. La gracia es conservadora en el interior, en el ser, en la revelación, en el conocimiento de que somos salvos por fe. Mas por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es una gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Así que Dios llama a Pablo y lo comisiona para enseñarnos la gracia. Versículo 4 del capítulo 2 de Gálatas. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. La gracia no hace acepción de personas. Nadie tiene el copyright, los derechos de la gracia, de manera particular y de manera independiente. Nadie lo tiene. La gracia es para todos, para los que están cerca como para los que están lejos, para hombres y para mujeres. Por mucho tiempo la religiosidad apartó a la gracia de la mujer, segregándola, dejándola de lado, marchitando la hermosura que Dios le dio a ese ser y no dejándola fluir en la dimensión de gracia que le corresponde. Porque Génesis 5 nos dice, varón y hembra los creó y puso el nombre de ellos Adán el día que los creó. Y la gracia, el legalismo, la religiosidad apartó a la mujer. El machismo endémico que se inoculó en las venas de la iglesia, legalistas, impedía que la gracia alcanzara a la mujer. Pero la gracia es para todos. Dios no hace acepción de persona. Dice, Dios no hace acepción de persona, versículo 6 de Gálatas 2. Aleluya. Dice el capítulo 21 de Gálatas 2, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La muerte de Cristo viene a validar y a convalidar la gracia. Cuando Cristo muere, nos da a la gracia, nos da el don inmerecido de salvación, de perdón, de restauración, de regeneración. Cristo nos lo da con su muerte, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, no podemos desechar la gracia, porque dice, si usted desecha la gracia, invalida la muerte de Cristo. Le resta importancia, le resta valía, le resta valor, le resta precio, estima a la muerte de Cristo. Todo aquel que menosprecia, que subestima la gracia, invalida, imposibilita la acción de Cristo de salvación. Aleluya. Ahora, este tramo de Gálatas capítulo 3 es bien triste. Y leo desde Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano. Cuando invalido la gracia, padezco en vano. Si es que realmente fue en vano, dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Gálatas 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por lo oír con fe? ¿Es por las obras de la ley o por lo oír por fe? En otra palabra, ¿es por recibir el regalo inmerecido de gracia o es por lo que yo puedo hacer? Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de comprender que la gracia es un regalo. Usted
no puede dejar de hacer nada para merecerlo y no puede hacer todo para merecerlo. La gracia es un regalo. Se lo repito, usted no puede dejar de hacer nada para merecerlo o no puede hacerlo todo para merecerlo. La gracia es un regalo. Y aquí en la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo le establece la gracia como punto importante. En el capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo se han desligado los que por la ley se justifican y de la gracia han caído. ¡Wow! Cuando me justifico por las obras, como el fariseo, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo oro, yo ayuno, yo hago cilicio, yo me aparto al monte, yo soy justificado. Cuando yo hago eso, caigo de la gracia. El contexto es que me excluyo de la gracia y me vanaglorio y me jacto y me autojustifico de que por lo que yo hago merezco el cielo. Por el amor de Jesucristo, entiéndalo de una vez por todas. Usted y yo no merecemos el cielo. El cielo es un regalo. Entiéndalo de una vez y para siempre. No es lo que usted hace. No es donde usted nace. No es donde usted se congrega. Ya lo vimos al principio con la mujer samaritana en Samaria. Jesús le dijo: ni en Samaria ni en Jerusalén, ni en este pozo ni en el templo, porque tales adoradores busca al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. No es un lugar, no es un estado, no es un espacio, no es un tiempo. Es una actitud de recibir lo que gratuitamente se nos ha dado. Recíbalo. Recíbalo esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Recíbalo. Dice el versículo 5 de Gálatas capítulo 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La justificación es una esperanza de fe, de gracia. Versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, por gracia. Por gracia. Ya te he dicho que es por gracia. Recíbelo por gracia. Recíbelo hoy por gracia. Recibe la impartición de justicia, la fe de justificación, la restauración, la renovación, el poder por gracia. Gracia sobre gracia. El apóstol Juan, en Juan capítulo 3, dice: mas nosotros recibimos de su plenitud. De su plenitud, gracia sobre gracia. De su fuente inagotable, inextinguible. De esa fuente que no se agota, que no se acaba. Recibe la gracia. Recíbela. Cógela, tómala. Es tuya. Aprópiate de ella. Vive por ella. Créela. Experiméntala. Deja la condenación de lado. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos exentos de la condenación cuando asumimos la gracia. Toma la gracia. No es lo que tienes, te lo voy a repetir una vez más. No es lo que tienes. No es lo que sabes. No es el apellido. No es el color de la piel. No es la cuenta bancaria. No es la casita. No es el carrito. No es el Toyota ni el Lamborghini. No es la villa en casa de campo ni la casita en el campo real. Es la gracia. No es Dubái. Tampoco es un batey. Es la gracia. Recíbela. Y vive conforme a ella. Vive conforme a ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, una vez más, gracias sobre gracia, tomamos de tu plenitud, de esa fuente que no se acaba, que no se dirime,
que no se marchita. Decía Jimmy Swaggart en sus canciones, which never fade, que nunca se marchita. Never fail, nunca falla. Siempre está ahí. Recíbela en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo. A los Efesios, wow, cuánto material hay para mañana. No se quede. Venga conmigo a las 7 de la mañana desde la República Dominicana, donde origino este devocional. No se quede. Entre, ore conmigo, adore conmigo y aprendamos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Les amo, les honro y les respeto. Y recuerden, usted posiblemente no estará totalmente de acuerdo conmigo, pero sí sabrá cómo pienso. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.